Indiana Jones and the Dial of Destiny llegó a las salas de cine el 30 de junio del 2023 y para mí fue una gran sorpresa enterarme de esta película porque no supe con anticipación que estaba en producción ni nada, así que estaba muy emocionada con el estreno porque Indiana es una saga con la que crecí y esta sería la primera vez que podría estar presente en un estreno y verla en las salas de cine. Considerando que todavía se encuentra en las pantallas, este análisis tendrá un mínimo de spoilers de la trama. De todas formas, dejo la advertencia de que sí hay posibles spoilers. Lastimosamente, esta película tampoco ha escapado de la controversia gracias a las reseñas, análisis, críticas de ciertos individuos que principalmente solo les importa tirar hate. Como dije en otros análisis, todos tenemos derecho a que nos guste o no nos guste alguna película, alguna producción, pero de ahí a tirarle tanto hate y básicamente desanimar a la gente que vaya al cine a hacerse su propia impresión es otra cosa. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, empecemos. Al inicio tenemos una secuencia con un joven indie. No les miento, cuando lo vi a Harrison por primera vez en la pantalla nuevamente como indie, me emocioné muchísimo. Tuve esa sensación como cuando vuelves a ver a alguien muy querido y que no habías visto en un largo tiempo. Quedé muy sorprendida con el CGI que utilizaron para rejuvenecer a Harrison. La verdad, quedó excelente. Esta película no solo tiene una aventura de Indiana Jones, sino tiene dos. La secuencia de inicio dura unos 30 minutos, por eso creo que sí puede considerarse como una pequeña película dentro de la misma película. Y en este caso nos reencontramos con Indy y sus perpetuos enemigos, los nazis. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis han perdido la guerra, pero nuestro héroe se encuentra en busca de la lanza de Longinos, la que atravesó a Jesús en el corazón. En esta secuencia introductoria nos introducen a personajes como Basil Shaw, interpretado por Toby Jones, que es un profesor de Oxford y que es arqueólogo, y obviamente es amigo de Indy y que lo acompañó al castillo de Nuremberg a tratar de recuperar el artefacto antes que caiga en las manos de los nazis. Y del otro bando tenemos al personaje de Mads Mikkelsen, que es el físico Jürgen Voller. Esta primera parte me dio vibras de Raiders y de Last Crusade por algunas similitudes en las secuencias de acción. Pero básicamente con esta primera aventura, como que hemos llegado al final del camino entre las aventuras del joven Indiana Jones y sus enemigos eternos, los nazis. Porque sabemos que en The Crystal Skull, Indy se enfrenta a la KGB. Después, los eventos principales ocurren en 1969 y nos encontramos con un Indiana en un punto de su vida donde ya es mayor, se está por retirar de su segunda carrera, que es ser docente, en este caso de la Universidad de Hunter, y estamos en un momento muy particular de su vida y la historia nos quiere mostrar eso. Vimos a Indiana en diferentes etapas de su vida a lo largo de todas estas películas. Si bien nunca fue un personaje unidimensional, siempre tuvo sus capas, pero creo que a partir de The Last Crusade empezamos a conocer más a su entorno, su familia, su infancia. Conocemos a Henry Jones, su padre, nos enteramos más sobre su vida, la vida que tuvo con sus padres, su crianza. Y básicamente nos enteramos que Indiana no es su verdadero nombre y que en realidad se llama Henry Jones Jr. Ese tipo de cosas. Y ahora estamos siendo testigos de un momento muy particular en la vida de Indiana y justamente la forma en la que actúa durante esta película está basado en las consecuencias que ha tenido y cómo le ha afectado las pérdidas recientes que ha sufrido en su vida. Sin entrar en muchos detalles, la primera escena cuando nos reencontramos con el Indy ya adulto en 1969, lo vemos en un pequeño departamento y está muy molesto porque su estruendoso vecino ha puesto la música a todo volumen, interrumpiendo su sueño y sobresaltándolo. Muchos se han quejado de este tipo de escenas porque dicen que lo hacen ver senil. Gente, yo no tengo ni la mitad de años de Indiana y si a mí me hacen despertar de esa forma, por supuesto que voy a despertar furiosa. No es cuestión de la edad y yo creo que las personas que tienen vecinos ruidosos entenderán esto. También tenemos una escena donde Indy se encuentra dando clases en la Universidad de Hunter y pues se nota muchísimo cómo los tiempos han cambiado. Recordemos que antes Indy siempre tenía su salón lleno de estudiantes
y que principalmente eran mujeres y que parecían más interesadas en el guapo profesor que en la materia misma. Aquí no es el caso, y si bien no me gustó mucho esta escena, creo que fue bueno poder ver cómo un grupo de estudiantes sin interés también afectan la motivación del docente. Siempre dicen que el docente debe incentivar, hacer que guste el estudio, pero no siempre se puede cuando los estudiantes no responden. Por ejemplo, aquí Indiana les dejó una tarea y nadie la hizo, entonces frena la forma de llevar la clase. Parecería que Indy ha perdido incluso la pasión por enseñar, pero rápidamente eso cambia cuando al hacer una pregunta, una estudiante misteriosa empieza a responder correctamente y vemos cómo Indiana se ilumina y empieza a hablar con euforia sobre el tema. Y ahí vemos que sigue apasionado por la historia, pero esto termina pronto porque la atención de los alumnos estaba enfocado en los eventos del día, que era un desfile para los astronautas que habían vuelto de la gran hazaña que fue haber llegado a la Luna. De igual forma, mucha gente se quejó de esto, que por qué se hizo la escena, que acaso la arqueología e historias no son importantes. Sí, pero justamente aquí vuelvo a recalcar, esto se da por el momento particular en que nos encontramos en la historia. El hype era por los eventos de que el hombre había llegado a la Luna, no fue una pequeña hazaña. Entonces el interés de la gente estaba en el ahora, en el presente, en los eventos actuales. No tanto así en la historia, que como bien sabemos es el conjunto de eventos pero pasados. Entonces por eso parece que se ha perdido el interés en lo que Indy tanto ama. La película también nos introduce a quien vendría a ser la compañera de Indy, es decir, su sidekick en esta película, y es el personaje interpretado por Phoebe Waller-Bridge, Helena Shaw, la hija de Basil Shaw, que termina siendo la ahijada de Indiana. Algo importante de aclarar, y por si acaso pongo la alerta de spoiler, es que Basil se queda con el dial inicialmente para investigar su historia y averiguar más sobre la invención de Arquímedes. No la llevan directamente a un museo. Y es justamente por esta razón que Helena sabía de la existencia del dial. De igual forma, del personaje de Helena se ha dicho de todo, y no les miento, en algún momento dejé que me afecten los comentarios, que era un personaje Wookiee, que le quitaba el protagonismo a Indy, que ella se quedaría con el legado de Indiana Jones y se continuaría la saga con este personaje como su reemplazo y así. Al final dije, ¿qué me importa si ese personaje se le da la continuidad de la saga tipo Rey en Star Wars? No me interesa, si es así no veré las siguientes películas y punto. Pero voy a ir y voy a disfrutar esta última película de Indiana Jones con Harrison Ford. Y al final me quedé muy sorprendida con el arco de este personaje porque no era nada de lo que yo esperaba. Todas esas habladurías eran completamente alejadas de la verdad. Helena Shaw no es un personaje Wookiee, ni tampoco le quita el protagonismo a Indiana. Es sin duda un personaje paralelo que también está en un punto de su vida donde está tratando de sobrellevar las pérdidas por las que pasó y las consecuencias de las decisiones de su vida. Tenemos a un Indiana que siente que ha perdido su camino y él lo sabe, pero también tenemos a Helena en la misma situación, pero no lo reconoce. Entonces en la trama vemos cómo ambos personajes de a poco van a encontrar nuevamente su camino. Lo único que puedo decir es que sí me pareció que fue utilizada en más escenas de acción que Harrison Ford, pero obviamente esto ya fue por cuestiones de la edad de nuestro protagonista. Y en realidad es por el personaje de Helena que Indy se lanza en su última gran aventura gracias al tipo de vida que lleva. Un pequeño detalle, como la película trata del dial de Arquímedes, que tiene que ver con el tiempo, al inicio de la película escuchamos el sonido de un reloj que está andando. Y cuando cambiamos de escenario a 1969 también se escucha, y al inicio de la última escena de la película, lo cual pienso que es algo significativo por el tema de la película y hace referencia al paso del tiempo. Entre otros personajes que destacan en esta película tenemos al sidekick de Helena, Teddy, un niño huérfano que la acompañará a ella y a Indy en sus aventuras y que le interesan mucho los aviones, y Renaldo, el amigo de Indy que tiene un barco y que es interpretado por Antonio Banderas y los llevará a las aventuras bajo el agua para recuperar un artefacto que tiene que ver con el dial. También destacamos el regreso de Sallah, interpretado por nada más y nada menos que nuestro queridísimo John Rhys Davies. Es solo un cameo, no está
a lo largo de toda la película, pero me encantó volver a verlo. De la música, que podemos decir, como siempre, de lo mejor, por supuesto de la mano de John Williams. Se pudo escuchar los temas clásicos como el tema de los nazis, obvio el tema de Indy, también el tema de Marion estaba ahí, y nuevas creaciones como el tema de Helena, pero también hubieron canciones que hacían referencia a la época donde transcurrieron los eventos principales, como la canción de Rolling Stones, Sympathy for the Devil. La última aventura de Indiana Jones nos lleva desde 1944, la invasión de Normandía, a 1969, cuando Estados Unidos celebraba haber llegado a la Luna, pasando por Marruecos, Sicilia, el fondo del mar, cavernas, el cielo y mucho, mucho más. A mí me gustó mucho esta película, adoro la saga, y si realmente esta es la última con Harrison Ford, pues pienso que se acabó dándolo todo y dejando a Indy nuevamente encaminado y por lo alto. Pero hazte tú tu propia opinión y anda a verlo al cine. Y si te gusta, excelente. Y si no te gusta, también se respeta. Pero al final es tu propia opinión y no ha sido manipulada por nada ni nadie. Ahora hablemos de la controversia. Muchos críticos se han estrellado contra esta película porque dice que han destruido a nuestros héroes de la infancia y los han convertido en unos viejos gruñones y decepcionados de la vida. No solo hablan de indies, sino que también le meten al baile a Nick Fury con Secret Invasion, a Han Solo y Luke Skywalker, diciendo que es el nuevo tren de Hollywood y que la película es woke, y sinceramente a este punto creo que tanto se usa esta palabra que ya ha perdido su verdadero significado. Y pues no, la película no es woke, como ya dije, el personaje de Helena en ningún momento le quita protagonismo a Indiana, tampoco se le quita partes al personaje de Indiana, para enaltecer el de ella, como en otras películas recientes se han hecho. Por ejemplo, La Sirenita, que muchas cosas se les ha quitado a los personajes masculinos y se le ha dado todo a Ariel, pero en este caso no es así. Como ya dije, solamente se utiliza más a Phoebe en las escenas de acción, entonces no creo que sea malo que hayan tomado esta decisión y no cambia que el protagonista sigue siendo Indiana, y vamos siguiendo sus aventuras como todas las versiones anteriores. Y tampoco en este caso particular me parece que Hollywood esté metiendo ningún trend de hacer ver a nuestros héroes de la infancia como viejos aburridos, gruñones y decepcionados de la vida. Mientras todo el mundo se la ha pasado criticando y puntualizando esto, han obviado que el personaje de Helena tiene el mismo arco que Indiana. ¿Cuál es el pretexto con ella? Ella es joven y también ha sufrido pérdidas, y ha tomado malos caminos en su vida y ahora está viviendo las consecuencias de ello. Pero por el hecho de que actúa de forma opuesta a Indiana, se lo está pasando por alto. Sí, en esta película puede que encontremos a un Indy retraído, reacciona más enojado, por así decirlo, mientras que el personaje de Helena es todo lo contrario. Pero eso no significa que no está pasando por situaciones que le afectan internamente. Y en realidad durante la película se lo dice a Indiana, que se supone que es su padrino y no estuvo con ella en un momento cuando lo necesitaba. Aparte de esto, Harrison Ford aceptó hacer esta película y deberíamos preguntarnos por qué. Puede que muchos aspectos de la historia resuenen con él, pero como ya dije, puede que uno se sienta conectado, pero no por el hecho de que ahora esté en esa misma situación, pero en algún momento de su vida sí se sintió así o sí vivió situaciones similares. Por eso quise puntualizar en este análisis que estamos viviendo un momento específico en la vida de Indiana. Estamos viendo las consecuencias de lo que le pasó y cómo reaccionó a ello. Lo mismo podría haber sido con un joven Indiana y básicamente ahí nadie hubiera dicho nada. Cuando Thor entró en depresión en Endgame y vimos las consecuencias, todos aplaudieron. Igual en Santa Cláusula tiene la trama de que Scott quiere jubilarse de ser Santa Claus y nadie dijo que esto es un estereotipo. ¿Por qué? No entiendo por qué los disque críticos se han estrellado con esta película. ¿Acaso las personas mayores no tienen derecho de sufrir alguna crisis existencial? Como ya dije, se critica que Hollywood destruyó a nuestros íconos y héroes de la niñez. En el caso de Han y Luke, sufrieron la misma pérdida y la misma situación que los orilló a este tipo de actitudes. Y creo que el arco de Indy podría haber sido el arco de Han Solo si no hubiera pasado lo que pasó en el episodio 7. Y si hablamos de Luke, es otra cosa completamente diferente.
Y yo le culpo a un completo y mal guión porque destruyeron todo lo que se construyó en la trilogía original y como si se hubieran olvidado del desarrollo de este personaje en el capítulo 6, entonces pienso que no se puede comparar. Por esta razón es que no creo que sea correcto que ciertos influencers estén dedicados netamente a dar opiniones negativas. Porque alguien que quiere comentar o analizar una película y realmente dar una opinión constructiva debe ser completamente imparcial. Se debe ver estas historias como si fueran un lienzo en blanco sin antes decidir si es buena o mala. Pero esto últimamente no está pasando. Desde el momento que se anuncia una película y hay cierta información de la trama, existen fotos y un trailer, hay gente que se dedica a tirarle puro hate. Y en especial lo vimos en esta temporada de estrenos. Ha sido una película tras otra que ha sido calificada como un fracaso, que asquerosa, horrible. Y esos son los títulos que me encuentro principalmente en YouTube. Y no sé si solamente se busca atraer con este tipo de enfoque y cementar que las películas son asquerosas, etc. Si al final la mayoría de la gente, porque ha visto, piensa eso, perfecto. Pero la cuestión es que uno tiene que ver sin ningún tipo de prejuicio para después poder opinar. Otra cuestión que aumenta esta narrativa de que supuestamente todas las películas últimamente son un fracaso es el famoso box office. Pero en realidad, ¿por qué nos interesa? ¿Desde cuándo a nosotros la audiencia nos importan tanto los números? ¿Y desde cuándo medimos el éxito o fracaso de una película únicamente basado en la recaudación? Sí, efectivamente es un parámetro, pero principalmente para los estudios que producen las películas y que ponen su dinero para estas producciones. Ni siquiera podemos tener la información correcta del monto total que se gasta en una película, es decir, el costo de producción más el dato real de marketing. Y porque alguien dijo que para que sea rentable debe ser sí o sí el doble, entonces si no llega a ese monto, estamos hablando de un fracaso contundente. Y en el caso de Indiana, han sido rumor tras rumor. Primero dijeron que costó unos 200 millones de dólares y cuando la recaudación llegó a este monto en tan solo una semana, cuando todos decían que esta película era un fracaso, ya en una semana había llegado en esta marca. Después salieron y dijeron que había costado entre 200 y 300 millones. Y ahora que ha alcanzado este monto, salen con otra cifra que nos dice que supuestamente habría costado 329 millones. Esto es un reportaje en Deadline. Y que supuestamente esto ni siquiera incluye los costos de marketing y de publicidad. O sea, más los costos de marketing y publicidad, la película habría costado 429 millones y según lo que nos dicen, tendría que doblarse esta cifra para poder considerar a la película rentable. Pero estas cifras no son oficiales porque Disney no ha confirmado nada. Los estudios nunca confirman oficialmente sus costos de producción. ¿Qué me dice ahora si es que Indiana no va a llegar a ser rentable, entre comillas, porque no va a llegar a la recaudación que necesita? Sinceramente, a mí no me afecta. A mí me gustó la película. Reí, lloré, me emocioné y eso es suficiente para que sea una película memorable. En lo único que me afectaría el hecho de que no llegue a ser rentable es si hubiera la opción de secuelas. Pero en este caso ya no creo que haya más. Y se reportó que esta era la última película y que era la despedida de Harrison Ford. Me quedo con el tweet de la respuesta de Vincent D'Onofrio a Culture Crave justamente el 17 de julio cuando Indiana Jones llega a recaudar 300 millones de dólares en la taquilla y que dice que todavía no ha logrado llegar al presupuesto de 329 millones y que está a un paso de ser uno de los más grandes fracasos en la historia de Disney. ¿Y de dónde conocemos a este señor Vincent D'Onofrio? Don't leave, Eleanor. Sí, más conocido como Kingpin. Vincent D'Onofrio responde lo siguiente: este tipo de declaraciones es lo que siempre ha estado mal
dentro del entorno del negocio del que soy parte. Todos siempre se arriesgan cuando están involucrados en contar historias de cualquier tipo, especialmente los que financian el proyecto. Solo hay una forma de saber si va a funcionar en cualquier nivel, y ese es dejar que la audiencia lo vea. Nada es seguro, todos sabemos que no todos los espectadores estarán de acuerdo con el resultado de cualquier proyecto, ya sea en el escenario, en la pantalla chica o en la pantalla grande. Medir su valor en números es ridículo, es una historia y cuando se cuenta bien siempre es un éxito sin importar el tamaño de la audiencia final. Es un show y un negocio seguro, sin embargo el final del negocio nunca siempre da sus frutos. Sin embargo, cuando está escrito y ejecutado bien, en mi opinión, siempre vale la pena ver el show. Lo que está diciendo es, básicamente le está cerrando al pico a todos aquellos que están últimamente midiendo el valor que tienen las películas y están diciendo que fueron un fracaso o no en función solamente a las cifras. Y eso es muy cierto porque hay varias películas, especialmente las películas independientes, que han sido galardonadas, etcétera, y que no siempre han sido un éxito en la taquilla. ¿Y tú, planeas ver Indiana Jones en el cine o es que ya la viste? Si es así, ¿te gustó? Déjamelo saber en los comentarios y por favor, suscríbete al canal para que no te pierdas los futuros análisis. Hasta la próxima.